Bien, pues vamos a comenzar nuestro recorrido por el formulario de solicitud K104 por cómo obtener el formulario de solicitud. Bien, os estáis viendo en la pantalla la página del SEPIE, www.sepie.es, donde podéis encontrar toda la información y los formularios. Como veis, en nuestra página web tenemos los 4 sectores educativos para solicitar diferentes acciones. En nuestro caso, tendríamos que pinchar sobre educación de personas adultas, donde vais a poder encontrar los formularios. Antes de acceder, os presento un poco el apartado de la página web dedicado a la educación de personas adultas. Tenéis una descripción de las diferentes acciones que se pueden solicitar. En este caso, nos vamos a centrar en el webinar de hoy en los proyectos de movilidad para el aprendizaje, K104. Como veis, tenéis aquí documentación de interés en la parte derecha, en verde, y aquí tenéis el contacto, que antes os he dicho que el email erróneo, pues aquí tenéis el correcto. Aquí es donde tendríais que enviarnos todas vuestras dudas a movilidad.adultos@sepie.es. También podéis contactar con nosotros en estos teléfonos, ¿de acuerdo? Aquí atenderíamos todas las dudas de proyectos de movilidad de educación de personas adultas K1, K104. Bien, y os voy a guiar para encontrar que tendríamos que, probablemente ya todos tengáis el formulario descargado, probablemente ya habéis avanzado bastante en la redacción y en la cumplimentación del formulario, pero os voy a enseñar, por si acaso hay alguno, bueno, pues que a última hora se ha animado, dónde encontrar el formulario electrónico. Veis que tenemos formularios comentados y formularios electrónicos. Si pinchamos en formularios comentados, aparece también el formulario electrónico. ¿Qué es el formulario comentado? El formulario comentado no es el formulario de solicitud. El formulario comentado es un documento que hemos elaborado en la unidad, un documento de ayuda que os guía paso a paso en la cumplimentación del formulario de solicitud. Yo os ruego que lo leáis antes del envío final, porque muchas de vuestras dudas se podrían solucionar. Si pincháis y os descargáis el formulario comentado, es un formulario anotado, como vais a ver ahora mismo, que hemos elaborado en la unidad, y muchas de las ideas que os voy a dar esta tarde están incluidas ya, e incluso más información de la que vamos a abordar esta tarde. Como veis, tenéis información sobre aspectos técnicos del formulario, los diferentes campos, y en los campos de texto donde tenéis que redactar la parte de vuestro proyecto, sí que aparecen ideas claves que el evaluador experto va a tener en cuenta para la elegibilidad y para la puntuación final de vuestro proyecto, para la selección de vuestro proyecto. Así que os ruego que leáis, os descarguéis este documento y lo leáis antes de proceder al envío final y durante la redacción y cumplimentación del formulario de solicitud. Bien, este es el formulario comentado y ahora vamos a acceder al formulario de solicitud que vosotros tendríais que enviar. Formulario de solicitud K104. El formulario de solicitud K104 es un documento, es un archivo zip. Recomendable que lo guardéis en un ordenador y que el envío de la solicitud se haga desde el mismo ordenador donde habéis estado trabajando. No es muy conveniente porque las cuestiones, los aspectos técnicos del formulario, ser un formulario dinámico es muy sensible, y la recomendación es que desde el mismo ordenador donde habéis hecho la redacción procedáis al envío. Bien, buscamos el archivo zip que nos hemos descargado. Abrimos el formulario. Tenemos que esperar.
Esperamos a que se abra el archivo. Bien, aquí tendríamos el formulario de solicitud. Recomendable, como os he dicho ya, que guardéis desde el principio, desde el momento de la descarga, que guardéis en vuestro ordenador el formulario de solicitud. Yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner el nombre formulario K104. Bien. Es igualmente recomendable que cada vez que vayáis avanzando en el formulario de solicitud, vayáis guardando regularmente la información para que no perdáis ninguna de la información que hayáis introducido. Bien. Cuando abrimos el documento, encontramos una información, el primer apartado, información general. Encontráis información sobre las partes, las diferentes secciones que contiene el formulario. Es un formulario que contiene diferentes secciones de diferente tipo. La primera parte del formulario, que es contexto, lo vamos a ver ahora después, tendréis la información general sobre el proyecto que vais a solicitar y digamos que son los datos más relevantes del proyecto, la fecha de inicio, la fecha de fin, el título del proyecto, etcétera. Después tenemos otra sección en la que tenéis que incluir el nombre de la organización participante, la organización que solicita el proyecto, y como veis también os lo pone en plural, organización u organizaciones participantes, porque en el caso de consorcios tendríais que incluir los datos de las organizaciones miembros del consorcio si vosotros enviáis la solicitud como coordinadores de un consorcio, y el segundo caso en el que aparecería más de una organización participante sería las organizaciones de acogida para actividades de job shadowing o periodos de docencia, es decir, periodos de observación o periodos de docencia. No tendríais, lo voy a repetir después porque es algo que suele suceder con bastante frecuencia, no tenéis que incluir como organización participante un proveedor de cursos, en el caso de que las actividades de movilidad que realicéis sean cursos de formación. Entonces, recordad, voy a insistirlo después, voy a ser un poco repetitivo, pero esto es importante, la organización participante, datos de vuestra institución, organizaciones participantes en plural sería en casos de consorcio, tendríais que incluir los datos de los miembros del consorcio, vosotros seríais los coordinadores y añadiríais la información de cada uno de los miembros del consorcio, y tercera opción, segunda en este caso en plural, organizaciones participantes en el caso de actividades de periodos de observación o periodos de docencia. No es necesario incluir los datos en concreto de los proveedores de cursos. Bien, una vez que introduzcáis la información de vuestra organización u otras organizaciones que participen en el proyecto, encontraréis una serie de apartados en los que tenéis que describir el proyecto. Esta parte es la parte de redacción del proyecto. Os voy a guiar también con ideas clave que podéis aportar para que se le quede, para que sobre todo el evaluador, el experto que va a evaluar vuestro proyecto, tenga una visión global y detallada de todas las etapas de vuestro proyecto, la preparación, como pone aquí, la puesta en marcha, y entienda muy bien por qué vais a hacer unas actividades de movilidad en vuestro proyecto y el seguimiento que va a haber de vuestro proyecto. Después hay otro apartado muy importante, es el que va a determinar la subvención que vais a recibir en caso de que vuestro proyecto sea concedido, sea aprobado, y es el presupuesto. Os voy a ayudar también, os voy a mostrar cómo elaborar correctamente el presupuesto y todas las partidas que podemos encontrar en el presupuesto. Después, en el formulario encontraremos también una lista de comprobación, que es muy importante. Como siempre tendréis que comprobar
un montón de, bueno, tenéis una lista en la que tenéis que comprobar diferentes aspectos antes del envío en línea de la solicitud, del formulario de solicitud, además de adjuntar la declaración responsable firmada por el responsable legal, el representante legal de vuestra institución. Finalmente encontraréis un apartado de anexos. En este apartado tendréis que subir la documentación correspondiente, luego lo vamos a ver, qué documentación tenéis que añadir a vuestro formulario de solicitud y finalmente el formulario termina con la página de envío donde podéis confirmar primero, por supuesto, la información proporcionada y enviar el formulario en línea. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la introducción. Estas son las partes de las que va a constar mi presentación y el recorrido por el formulario, pero antes de empezar a introducir la información, os tenéis que asegurar que os habéis descargado el formulario de solicitud correcto, ¿de acuerdo? Si encontráis que el formulario de solicitud, que el archivo Adobe el archivo Adobe os da algún tipo de problemas, es porque probablemente no tenéis instalada la última versión, la última actualización de Adobe Reader. Entonces, os recomendamos que si hay algún error al abrir el formulario de solicitud, que os descarguéis, que verifiquéis que tenéis instalada en vuestro ordenador la última versión de Adobe. Bien, entonces lo primero que tendríais que hacer sería comprobar que el formulario de solicitud corresponde a la convocatoria de este año, convocatoria del 2017, que se corresponde con la acción de la que estamos hablando, que son proyectos de movilidad para el aprendizaje y, en este caso, ¿vale?, movilidad de personal de educación de adultos. Si utilizáis otro formulario diferente, si tenéis algún formulario descargado del 2016 o tuvierais acceso a otro formulario de solicitud de otra acción, K102, cualquier otra acción, sería un motivo para no admitir vuestra solicitud. Es un motivo de exclusión, ¿de acuerdo? Si la convocatoria que aparece en el formulario es una convocatoria errónea o la acción es errónea. Bien, pues vamos a proceder. Bueno, también me gustaría comentar que, aunque lo voy a repetir después, que recordéis la fecha límite para el envío es el 2 de febrero a las 12, hora peninsular. Recordad que no se aceptarán solicitudes enviadas después de esta fecha y hora, y nuestra recomendación personal es que vayáis, es que el envío, que no lo dejéis todo para última hora, que no lo enviéis el mismo 2 de febrero porque se pueden colapsar las líneas, ese envío en línea, y sería conveniente que enviarais vuestro formulario de solicitud unos días antes, y si tenéis que hacer alguna modificación lo volvierais a enviar, porque no pasaría nada. Digamos que se reescribe la información, se sustituye un formulario por el otro. Entonces, os recomiendo que lo hagáis con cierta antelación. Bien, también os voy a recordar que esto es un formulario dinámico, y eso significa que según vayáis introduciendo información, el formulario va a cambiar. Tenéis diferentes tipos de campos. Tenéis unos campos, unas casillas, digamos, en color gris. En este caso no podéis rellenar nada, se rellena automáticamente. Otras casillas de color azul, como veis aquí. Unas llevan menú desplegable y otras son campos de texto. Y esta sería la información que necesitaríais para empezar a la cumplimentación del formulario. Bien, empezamos por el apartado de contexto, donde viene la información del programa. De nuevo, aseguraos que vais a solicitar la acción correspondiente, K1, movilidad de estudiantes y personal, y en este caso la movilidad de personal de educación de adultos, la convocatoria 17, y os recuerda la fecha límite para el envío. Bien, después tenéis que indicar el idioma para cumplimentar el formulario. El idioma va a ser español, debería ser español.
el experto independiente que va a evaluar vuestro proyecto no tiene por qué saber otros idiomas y, por lo tanto, lo estáis enviando a la agencia española, Erasmus+, y, por tanto, el formulario debería ir cumplimentado en español. Bien, después vendría ya la información de vuestro proyecto, el título del proyecto, en este caso, bueno, vamos a introducir un nombre obviamente ficticio, prueba, y la traducción en inglés. Bien, ¿es importante el título del proyecto? Pues el título del proyecto parece que no, que es solo un título, pero aporta mucha información al evaluador. Consideramos que el título es, digamos, la primera carta de presentación con la que se va a encontrar el evaluador. Por tanto, si intentáis que el título del proyecto aporte información útil, resuma de alguna manera, aporte información útil para el evaluador, deberíais pensar bien el título que elegís y su traducción en inglés. La fecha de inicio del proyecto y la duración total del proyecto son dos aspectos muy importantes. La fecha de inicio del proyecto podéis elegir empezar vuestro proyecto desde el 1 de junio del 2017 al 31 de diciembre del 2017. ¿Cómo elegir y por qué elegir la fecha de inicio del proyecto y la duración? La duración de vuestro proyecto puede ser de 12 a 24 meses. Pues bien, la fecha de inicio del proyecto y la duración total del proyecto la deberíais elegir dependiendo de los objetivos que planteéis en vuestro proyecto, dependiendo del número de movilidades que vayáis a realizar y cómo se justifican, cómo es la planificación en el tiempo, para que os aseguréis que tenéis suficiente tiempo para la preparación de cada una de las actividades de movilidad. Que tenéis tiempo para seleccionar a los participantes, que tenéis tiempo para la preparación de los participantes antes de la movilidad. Y, sobre todo, muy importante, la fecha de inicio del proyecto implica que a partir de esta fecha es cuando se pueden realizar las actividades de movilidad. Si vosotros, vamos a elegir una fecha aleatoria, no aleatoria, voy a elegir yo que el proyecto que vamos a implementar comenzaría el 1 de junio del 2017 y que va a tener una duración, en este caso, de 24 meses. ¿De acuerdo? En este caso, ninguna actividad de movilidad podría tener lugar antes del 1 de junio y ninguna de las actividades de movilidad podría tener lugar después de la fecha de finalización del proyecto, que sería el 31 de mayo del 2019, ¿de acuerdo? Es muy importante que todas las actividades de movilidad, me repito, recordadlo, estén comprendidas dentro de las fechas de ejecución del proyecto. Continuamos con la Agencia Nacional de la Organización Solicitante. En este caso es muy importante que seleccionéis la agencia española, porque dependiendo de la agencia a la que se envía el formulario de solicitud, se aplican las diferentes tarifas para el presupuesto. Por lo tanto, siempre recordad Agencia Nacional de la Organización Solicitante, España. Como veis, al final de cada una de las páginas tenemos un botón que pone validar. Validar no significa guardar, por lo tanto, os recomiendo que vayáis guardando, ya os lo he repetido antes, que vayáis guardando la información regularmente, y validar no es necesario que validéis después de cada una de las páginas, porque la validación se realiza al final, cuando ya tenemos toda la información de nuestro proyecto, hemos subido los documentos pertinentes y necesitaríais validar al final. Sin embargo, si lo queréis hacer, al validar, directamente el formulario te lleva al campo que es obligatorio rellenar, el primer campo que faltaría rellenar antes de proceder a la validación del formulario. Bien, una vez que hemos introducido los datos de nuestro proyecto, vamos a introducir los datos de la organización u organizaciones participantes. En primer lugar está la organización solicitante, vuestro centro, vuestra institución, y lo primero que necesitamos, creo que lo sabéis todos, pero en caso
En caso de que todavía no tengáis vuestro número PIC, os voy a enseñar cómo conseguir, os voy a mostrar dónde conseguir y qué pasos seguir para obtener el número PIC. El PIC es necesario para cualquier tipo de solicitud de proyectos Erasmus+, y por tanto vuestro centro tiene que estar registrado en EULogin, en el portal del participante, y obtener un número PIC. Sin este número PIC no podéis proceder, no podéis continuar con la solicitud, con la cumplimentación de la solicitud, y por tanto sería necesario que vuestro centro se registrara en primer lugar en el portal del participante y después tener el número PIC y subir la documentación relativa a vuestra institución. Bien, os voy a enseñar si en Google buscáis el portal del participante, encontráis dónde os tenéis que registrar para conseguir el número PIC. Os deberíais registrar en esta página, donde tendríais que introducir vuestros datos, la persona que se registre, introduciendo un email para la apertura de la cuenta. Una vez que tuvierais esa cuenta, ya podríais proceder a la obtención del PIC. En nuestra página web podéis encontrar una presentación bastante útil en la que os indica paso a paso cómo obtener el número PIC. Si pincháis en el menú principal de nuestra página web, menú, y os vais a jornadas, y buscáis en las jornadas del 2016, nuestras jornadas anuales de difusión Erasmus+, del 19 y 20 de diciembre. En este caso, la presentación a la que me estoy refiriendo no está colgada en la sección de educación de personas adultas. Os recomiendo que leáis las presentaciones en esta sección, una introducción a Erasmus, preparación de un proyecto Erasmus+, los proyectos de movilidad K1, aspectos claves del formulario que estamos comentando, y también EPALE, la plataforma para la enseñanza de las personas adultas en Europa. En estas presentaciones no está incluida la presentación a la que me estoy refiriendo, que la podéis encontrar en Educación Escolar, y es la presentación Bienvenido al mundo de las siglas. En esta presentación, si pincháis, vamos a abrir la presentación. Es un documento PDF. A ver, no sé qué ha pasado con ella. Bien, en esta presentación, a partir de la diapositiva número 15, encontraréis la información sobre el PIC y os guía paso a paso cómo conseguir el PIC. Primero el registro en EULogin y después lo que os había mostrado en la anterior pantalla, introducir un correo electrónico institucional al registrarse por primera vez, crear la cuenta. Tras recibir una confirmación de inscripción por correo electrónico, podréis acceder al portal de participante para, en este caso, mediante login, acceder y generar el PIC. Y como ya os digo, en esta presentación tenéis paso a paso todos los pasos que tenéis que seguir para la obtención del código PIC, y además también encontraréis la documentación necesaria que tenéis que subir al portal del participante. Recordad que tenéis que tener un número PIC para la solicitud de un proyecto K104, y además tenéis que subir una documentación que es necesaria, es un requisito para dar información sobre vuestra institución u organización. Aquí en esta presentación, como os digo, lo tenéis detallado paso a paso. Bien, volvemos al formulario de solicitud y en este caso imaginamos que hemos seguido todo el proceso, que ya tenemos nuestra cuenta en EULogin, hemos subido los datos, hemos introducido los datos, hemos subido la documentación que tenéis que aportar y obtenemos nuestro número PIC. Bien, nosotros hemos creado un número PIC para poder rellenar este formulario de solicitud. Como veis, una vez que introducís el número PIC,
Pincháis en comprobar PIC y os saldrían los datos introducidos en el portal de participantes sobre vuestro centro. Tendríais aquí los datos que hayáis introducido. Si notarais, una vez pulsáis comprobar PIC, detectáis algún error en alguno en alguna de la información que aparece sobre vuestro centro, imaginaos, por ejemplo, que la dirección no es correcta, tendríais que ir de nuevo al portal del participante, acceder y modificar esos datos. No los podéis modificar desde el propio formulario, así que hacer especial hincapié en poner la información correcta, porque se volcaría automáticamente al introducir el número PIC. Bien, una vez hemos introducido el número PIC, donde aparecen los datos de nuestra institución, de nuestra organización, voy a guardar de nuevo, es algo que tenemos que hacer regularmente, recordad, para no perder nada de información. Después tendríais información sobre el tipo, el perfil de vuestra organización, de vuestra institución. Voy a elegir esta más genérica. En este caso, vosotros tendréis que seleccionar el tipo de institución correspondiente, que recordar tiene que ser activa en la enseñanza de adultos. Aquí también aparecería ya automáticamente esta información, porque es la información que habéis incluido al introducir el número PIC. Es importante que introduzcáis el número total de empleados, porque esto daría información al evaluador del tipo de centro que sois, el número total de estudiantes que tenéis. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, 20 empleados y 300 estudiantes. Y esta primera información es útil para el evaluador. Se va haciendo una idea del tipo de centro que sois, ya sabe el tipo de organización que sois, el número de personas que trabaja en vuestra institución, el número de estudiantes, sabe también el título de vuestro proyecto. Ya el evaluador va teniendo cierta información sobre vuestro proyecto. Después os pide información el formulario de solicitud sobre si estáis presentando la solicitud como coordinadores de un consorcio. En este caso vamos a poner que no, sería una solicitud individual. En el caso de que fuerais coordinadores de un consorcio, tendríais que poner aquí sí, y en ese momento se abrían más desplegables para que introdujerais datos de los diferentes miembros del consorcio. La misma información que tenemos para la organización solicitante debería aparecer y deberíais cumplimentarla para el resto de los miembros del consorcio. Bien, una vez que hemos rellenado estos datos, nos aparece información sobre el contexto de la organización, el contexto de la institución. Aquí tenéis que describir vuestra organización, cuáles son las actividades y experiencia en las áreas relevantes para esta solicitud y el personal implicado en este proyecto y las competencias y experiencia previa que van a aportar al proyecto. Bien, esto es, de nuevo, muy importante, es una información muy útil para el evaluador, porque ya le estáis dando la información referente a vuestro contexto sociocultural, el tipo de institución que sois. Sobre todo está llegando un poco más a la realidad de vuestro centro, para que cuando el evaluador lea vuestras necesidades, los objetivos que habéis planteado, las actividades que habéis planificado para conseguir los objetivos, él se dará cuenta o ella se dará cuenta si vuestro proyecto es realista. Con lo cual, estos apartados son muy importantes para dar información sobre vuestro contexto particular. Cuanto más específico sea y más detalles deis, mucho mejor. Recordad, se me ha olvidado mencionarlo antes, que en los campos de texto donde tenéis que redactar aspectos de vuestro proyecto, tenéis como máximo 5.000 caracteres permitidos. A los 5.000 caracteres no podréis continuar escribiendo. Bien, de nuevo reitero la importancia de una descripción detallada
de la experiencia de vuestra institución y organización y del personal implicado en este proyecto. El personal implicado en este proyecto no es solamente el personal que va a realizar las actividades de movilidad. Es decir, aquí tenemos que dar cuenta de, al ser un proyecto de centro, qué personal en el centro va a colaborar, va a estar involucrado en cualquiera de las actividades que vosotros vais a plantear. Pueden ser actividades de difusión, pueden ser actividades en el aula, puede ser asistencia a seminarios, grupos de trabajo. Es decir, aquí debería aparecer todo el personal que va a participar del proyecto. Tendríais que mencionar si habéis recibido una ayuda de un programa de la Unión Europea los últimos 12 meses, si tenéis en la actualidad algún proyecto concedido, si es un no aparece información, y si es el caso de que tengáis un proyecto concedido en los últimos 12 meses, tendríais que indicar la información, el tipo de programa, el año, el número de proyecto, convenio y el nombre de solicitante o beneficiario. ¿Vale? Nosotros vamos a poner en este caso que no. Bien, pasamos a otro apartado muy importante, que son los datos del representante legal de la institución. En este caso, el representante legal es el que va a firmar la declaración responsable. El representante legal va a ser la persona que se comunique con nosotros también, va a ser una de las personas de contacto del proyecto, y, por tanto, los datos deben ser correctos. Aseguraos que el correo en este caso vamos a poner que es la directora. El correo electrónico es muy importante que sea un correo institucional. Perdón. Y este correo va a ser el correo de comunicación con el SEPIE. Por lo tanto, comprobad que el email está correcto. Comprobadlo varias veces, porque hay veces que al escribir nos falta una letra, hay algún error, y luego la comunicación no se podría realizar. Bien, entonces todos los datos del representante legal, aseguraos que sean correctos. Después tenéis los datos de la persona de contacto. Como mínimo tenemos 2 personas para comunicarnos. El SEPIE se comunicaría con el representante legal y también con la persona de contacto para todas las diferentes fases del proyecto y comunicación que tengamos del proyecto. Y en este caso, la persona de contacto no debería ser la misma que figura como representante legal. No tendría ningún sentido que el representante legal fuera también la persona de contacto, porque solamente tendríamos, en este caso, una persona con la que contactar. Todas las comunicaciones son dobles y, por tanto, deberíais tener una persona de contacto también para recibir las comunicaciones. El correo electrónico, en este caso, de la persona de contacto, recomendamos que sea un correo de uso público, es decir, que si, por ejemplo, tenéis un grupo de trabajo en el centro, todos los miembros del grupo de trabajo tengan acceso a este correo. Entonces, pues imaginad, por ejemplo, que el correo podría llamarse erasmusplusK1@gmail.com, y todos los miembros del equipo tendrían acceso a estas comunicaciones, que también recibiría, por otra parte, el representante o la representante legal. Bien, tenéis la posibilidad igualmente de añadir más personas de contacto, aunque la primera persona que se ha introducido, los datos de la primera persona tienen prioridad, pero podríais añadir hasta 2 personas de contacto más en caso de que quisierais que hubiera otras personas que tuvieran también acceso a las comunicaciones, aunque, repito, las comunicaciones se hacen al representante legal y a la persona de contacto prioritaria, digamos. Después aparece este botón que me he referido antes, me he referido a este aspecto anteriormente y os lo voy a volver a repetir. Este botón que aparece añadir socio no se refiere al consorcio, porque en este caso, si recordáis, hemos visto anteriormente, participa usted como un consorcio en uno de los apartados,
En este botón habría que añadir más datos de organizaciones participantes en el proyecto, que serían organizaciones de acogida en este caso. Pero leo textualmente: si el proyecto incluye periodos de aprendizaje por observación o de docencia en una organización socia en el extranjero, puede añadir información sobre la organización socia pinchando en este botón. Es decir, actividades que hayáis programado de job shadowing o periodos de docencia y tengáis el contacto de la organización donde vais a realizar estas actividades, podríais añadir aquí la información pertinente, su experiencia, la información y la persona de contacto y el representante legal de la organización. Para cada una de las organizaciones que introdujerais necesitaríais el número PIC. Por lo tanto, si tenéis contacto con alguna organización para realizar actividades de job shadowing, sería conveniente que tuvierais el número PIC. Es obligatorio que para todas las actividades de job shadowing o periodos de docencia tengáis los datos y tengáis el PIC. No es obligatorio. Podéis solicitar una actividad de job shadowing sin tener el número PIC de la organización y solicitarlo igualmente. Deberíais mencionar el tipo de organización que es en otros apartados del formulario de solicitud, pero no sería necesario que incluyerais aquí el socio, ¿de acuerdo? Que la información del socio. Y recuerdo, no hay que incluir información sobre los proveedores de cursos. Los proveedores de cursos no son socios, sino organizaciones de acogida. Por tanto, no es necesario que introduzcamos aquí los datos de las organizaciones que son proveedores de cursos estructurados. Y ahora pasamos ya a la redacción del proyecto y al eje transversal del proyecto. Este apartado, el apartado de Plan de Desarrollo Europeo, es fundamental para que el evaluador entienda la dimensión de vuestro proyecto. El eje transversal de vuestro proyecto. ¿Qué es un plan de desarrollo europeo? Es un plan estratégico de vuestro centro en el que tenéis que dar cuenta de las necesidades que tenéis, dando especial énfasis al desarrollo y la mejora de la calidad y la internacionalización. Es decir, tenéis que hacer un análisis de necesidades en vuestro centro, necesidades de los alumnos, necesidades del propio profesorado, necesidades del equipo directivo, competencias de gestión, competencias del personal, del profesorado, nuevos métodos de enseñanza que serían necesarios, dimensión europea, analizar vuestras necesidades y analizar qué objetivos os vais a marcar, que sería este apartado, y luego los resultados que obtendríais al planificar las actividades que os ayudarían a la consecución de vuestros objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, el Plan de Desarrollo Europeo contiene toda la información necesaria para que el evaluador detecte, sea capaz de ver qué necesidades habéis detectado, qué objetivos habéis planteado y qué actividades de movilidad, y no solo de movilidad, cualquier otra actividad que queráis hacer durante el proyecto debe estar también incluida aquí. Es decir, todas las actividades que van a ayudar a la consecución de los objetivos que os habéis planteado. Las actividades y, además, los resultados. Cómo se va a integrar en vuestro desarrollo estratégico futuro las competencias y experiencias adquiridas. Por tanto, es muy importante que le dediquéis tiempo a estos tres apartados del Plan de Desarrollo Europeo que implican un plan estratégico de vuestro centro, de vuestro análisis de necesidades debe estar enmarcado en un plan estratégico de mejora de la calidad e internacionalización de vuestro centro. Si queréis más información sobre ideas clave de estos apartados en los que tenéis que redactar vuestro proyecto, os remito al formulario comentado que os he enseñado al principio de la presentación, donde tenéis más ideas sobre cómo rellenar estos apartados. Bien, después os pregunta el formulario si vais a utilizar herramientas en relación con vuestro proyecto de movilidad y Twinning, a pesar de estar diseñado para la enseñanza de
para la enseñanza escolar, para la enseñanza, el ámbito escolar, sí que también ofrece posibilidades. Es un espacio de comunicación y colaboración, pero ofrece posibilidades para la búsqueda de socios y para periodos de observación y job shadowing. School Education Gateway también podéis utilizarla, en este caso, para búsqueda de cursos. También podéis buscarla, aunque también está orientada a la educación escolar, pero también hay grupos de trabajo y también podéis buscar centros socios para periodos de observación de buenas prácticas. Y sobre todo el catálogo de cursos que tiene School Education Gateway sería una de las formas para que vosotros encontraréis cursos de formación que se ajustaran a los objetivos propuestos. Y finalmente también os pregunta si vais a utilizar la plataforma EPALE, que es la plataforma de educación de personas adultas, que igualmente recomendamos su uso porque también podéis encontrar cursos online, en este caso que son gratuitos también. Tiene muchos recursos para el personal que trabaja relacionado con educación de adultos y también es útil para la búsqueda de centros socios para observación de buenas prácticas. Bien, una vez completada esta información, el formulario os pide más información sobre vuestro proyecto. Si recordáis, en el Plan de Desarrollo Europeo habéis hablado de unos objetivos, de unas necesidades de vuestro plan estratégico. En este caso, aunque parezca repetitivo, lo que os pide el formulario es que seáis un poquito más concisos, dar más detalles. ¿Por qué queréis hacer este proyecto que estáis solicitando? ¿Qué objetivos tenéis? 3, 4 proyectos, 4 objetivos, los objetivos concretos de vuestro proyecto. Se trata de dar más información, más detalle a la información que habéis aportado en el Plan de Desarrollo Europeo. Y luego podéis seleccionar, en este caso, en este apartado, podéis seleccionar hasta 3 temas que vais a abordar en vuestro proyecto. Pues, por ejemplo, vamos a seleccionar, podéis añadir 3 máximo, podemos seleccionar TIC, aprendizaje, emprendeduría y, por ejemplo, creatividad y cultura, por ejemplo. Bien, después el formulario os va a solicitar el perfil de los participantes. En uno de los apartados del formulario de solicitud hemos abordado previamente el personal implicado, no sé si lo recordáis. Pues en este caso vamos a hacer un poco, de nuevo, vamos a dar más detalle. Es decir, ahora vamos a dar información sobre el perfil de los participantes. En este caso son los participantes de las actividades de movilidad. Y aquí tendréis que incluir el perfil. No es necesario que incluyáis nombre y apellidos de los participantes. Son las personas que van a realizar las actividades planificadas de movilidad. En este caso tendréis que dar cuenta de quién es la persona idónea para cada una de las actividades, porque habéis elegido actividades que van a ayudar a la consecución de vuestros objetivos. Bueno, pues bien, ¿quiénes son esas personas las más adecuadas para realizar estas movilidades? Estas personas, recordad que son vehículos transmisores de información de vuestro proyecto. Es un proyecto de centro y, por tanto, estas personas realizarían un efecto multiplicador en vuestra institución y centro, compartiendo lo aprendido, las competencias que han adquirido, etcétera. Estas personas se comprometen a compartir la información con el resto del personal del centro, los alumnos, los padres, la comunidad educativa. Por tanto, debéis seleccionar las personas idóneas y aquí tendréis que incluir el perfil y la experiencia del personal que va a realizar las actividades de movilidad y cómo han sido o serán seleccionados. Es decir, debéis aportar también información de qué sistema de selección vais a emplear. Un proceso de selección que sea abierto, justo y transparente. Es decir, deberíais informar al claustro, podéis crear un comité de selección, establecer un baremo de méritos, entrevistas a los participantes. Aquí deberíais dar cuenta de ese proceso de selección que sea, de nuevo repito, abierto, justo y transparente.
También tenéis que dar cuenta de los resultados de aprendizaje esperados, es decir, las actividades de movilidad, importante, por supuesto, qué resultados de aprendizaje va a haber, se van a adquirir, se van a mejorar, qué competencias se van a mejorar por parte de los participantes, pero también en otras actividades planificadas en el proyecto. Veis aquí, en cada una de las actividades planificadas en el proyecto, no solo las actividades de movilidad. Bien, para más información yo de nuevo os remito a nuestro formulario comentado en el que estos aspectos, estos apartados encontraréis más ideas. Pero recordad que cuando os habla de actividades planificadas en el proyecto no solo son las de movilidad, sino actividades en el aula, preparación lingüística, difusión, etc. Bien, después os pregunta el formulario si vais a utilizar algún certificado, como por ejemplo Europass, para validar las competencias. Por ejemplo, vamos a poner que vamos a utilizar documento de movilidad Europass. Podéis añadir más documentos, algún instrumento certificado nacional, algún instrumento certificado europeo que utilizaríais. Bien, en el siguiente apartado tenéis que dar información tenéis que dar información sobre cómo vais a la parte logística, toda la parte logística de vuestro proyecto, es decir, cómo se van a tratar las cuestiones prácticas y logísticas, los viajes, el alojamiento, los seguros, cómo se van a tratar las cuestiones de calidad y de gestión, la preparación de los participantes. Recordad que hay una partida en el presupuesto de ayuda a la organización, que son 350 euros por cada una de las movilidades que solicitéis, que podéis utilizar para la preparación lingüística, tareas específicas de preparación, creación de una página web. Es decir, que vuestro proyecto aquí tenéis que demostrar que en vuestro proyecto las actividades de movilidad se van a hacer en las mejores condiciones posibles y que los participantes no tengan ningún problema en sus movilidades. El siguiente apartado son las actividades principales. Como hemos hablado antes de las actividades, no solamente tenéis, hacedlo de manera cronológica, por favor, vuestra exposición, exponéis de manera cronológica qué actividades planeáis organizar y no solamente las actividades de movilidad, también actividades de difusión, actividades en el aula, grupos de trabajo, cualquier actividad que vosotros planteéis para el proyecto. Igualmente, tendréis que dar información sobre la cooperación con los socios del proyecto o los miembros del consorcio. Recordad que los socios del proyecto son los centros de acogida, las organizaciones de acogida para las actividades de periodos de observación Job Shadowing. Cómo se hará el seguimiento de los participantes y si procede, si hay alguno de los participantes tiene necesidades especiales, si se necesita personas acompañantes. Bien, aquí estarían las actividades principales, también incluidas, por supuesto, las actividades de movilidad justificadas y después procederíamos a la elaboración del presupuesto. Bien, para la elaboración del presupuesto tenéis que tener en cuenta que el presupuesto está dividido en actividades. Es decir, si vosotros tenéis en vuestro proyecto cursos estructurados y periodos de docencia, o periodos de observación, tendríais que primero introducir los datos del tipo de actividad. Como veis aquí, os aparecen tres tipos de actividad. Tenéis que agrupar las movilidades, las actividades de movilidad, por el tipo de actividad que es. Entonces, si en nuestro caso vamos a introducir, hemos planificado dos actividades, cursos de formación, cursos estructurados y Job Shadowing. Entonces, empezaríamos a introducir los datos de los cursos estructurados. Aquí veis que es el número de flujo, este es el número de la actividad. Podéis incluir aquí más o quitar las actividades de movilidad que vayáis a introducir y en este caso solo aparecería en este cuadro, solo aparecerían las actividades de cursos o actividades de formación, en este caso cursos estructurados. Si quisierais introducir los datos de Job Shadowing,
tendríais que añadir actividad y en este caso sería una segunda actividad y tendríamos Job Shadowing. Bien, pues empezamos rellenando la información de cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero. Bien, el país de origen siempre es España, son actividades de movilidad, por lo tanto, siempre el país de origen tiene que ser España. El país de destino, pues en este caso nuestros profesores, nuestros compañeros de nuestro centro van a realizar 2 cursos, son 2 personas que van a realizar 2 cursos en Holanda. Entonces, pondríamos el país de destino, Países Bajos. Cuando os pide la banda de distancia, vosotros deberíais obtener la información de un calculador de distancias oficial de la Comisión Europea, ¿vale? Os lo voy a enseñar en la página web. Iríais a Google y pondríais Distance Calculator. Veis aquí el de la Comisión Europea. Y este es el calculador de distancias que tenéis que utilizar, no podéis utilizar cualquier otro. Y aquí tendríais que poner, parece que funciona despacio la página. Bien, aquí tendríais que poner la distancia desde la localidad, desde donde partís. Imaginad que partís, por ejemplo, desde Madrid. La distancia puede variar si, por ejemplo, estáis en Cádiz o estáis en La Coruña. Y después tendríais que poner la ciudad donde se va a realizar la movilidad. En este caso serían 1.481 kilómetros y en este caso tendríamos que escoger la banda de distancia correspondiente, que sería de 500 a 1.999 kilómetros. Esto es muy importante, la banda de distancia, porque automáticamente se van a calcular los costes, las diferentes tarifas se van a calcular dependiendo, en este caso para el viaje, de la banda de distancia. Después tendréis que poner la duración del curso. En este caso, nuestros compañeros van a hacer un curso de 12 días. Son 2 semanas, de lunes a viernes, el fin de semana, más otros 5 días. Y podéis añadir un día de viaje. El día de ida lo podéis incluir como día de viaje. La duración total serían 13 días. Número total de participantes, en este caso serían 2 personas que realizarían cursos estructurados en Holanda. Aquí tendríais que dar información si alguno de los participantes tiene necesidades especiales. En este caso, uno de los participantes tiene necesidades especiales, pero no sería necesario un acompañante. Bien, hemos introducido los datos de cursos a Países Bajos, pero también vamos a realizar cursos en Francia. País de origen, España siempre, país de destino, Francia. En este caso ya hemos comprobado la franja de distancia. De Madrid a París habría 1.052 kilómetros, con lo cual esta sería la franja. En este caso van a hacer cursos de una semana, de lunes a viernes, 5 días, y añadiríamos un día más, un día de viaje. Bien, automáticamente veis que la duración total serían 2 participantes. Participantes con necesidades especiales, en este caso no habría ninguno. Y personas acompañantes tampoco. Bien, pues esto sería la información de los cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero. Cursos estructurados. Cursos. Veo que lo estáis poniendo en el chat y mi compañera os va a responder. Cursos de formación. Bien, también vamos a hacer, como os he dicho, veis que están agrupados por tipo de actividad las movilidades. Aquí introduciríamos añadiendo más actividades, solo los cursos o actividades de formación. Cursos. En este caso, la segunda actividad sería aprendizaje por observación, Job Shadowing, y en este caso dos de nuestros profesores van a viajar de España, van a visitar un centro, van a visitar 2 centros de Finlandia o van a ir, en este caso he comprobado la banda de distancia en el calculador de distancias, son 2.948 kilómetros hasta Helsinki, de Madrid a Helsinki. Recordad poner la localidad de origen y la localidad de destino, no el país. En este caso, nuestros compañeros van a observar la actividad en el centro de acogida de Finlandia durante 10 días y tenemos un día de viaje. ¿Vale? 2 participantes y en este caso no hay participantes con necesidades especiales. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la información de vuestro presupuesto. Nosotros vamos a realizar, como veis,
4 participantes, 4 personas van a realizar cursos de formación y otros dos participantes, otros 2 profesores van a realizar periodos de observación en Finlandia, en un centro, en una institución de Finlandia. Bien, muy importante que rellenéis bien esta información porque después automáticamente se rellena en el resumen del presupuesto. Una vez rellenado el presupuesto, os viene la última parte de redacción del proyecto y quizás uno de los... os hablé del Plan de Desarrollo Europeo y ahora os comento que este apartado es de vital importancia para la evaluación de vuestro proyecto. El impacto, la capacidad transformadora de vuestro proyecto, cómo va a repercutir que las actividades realizadas en vuestra organización, en vuestros alumnos, en los propios profesores. Leed, de nuevo, os remito a nuestro formulario comentado donde os aportamos ideas para cómo rellenar estos 3 apartados, apartado de impacto, difusión y evaluación, que son vitales porque implicarían un 30% de la evaluación de vuestro proyecto. Así que, por favor, prestadle mucha atención. La difusión es muy importante en los proyectos Erasmus+, compartir los resultados, una estrategia clara y realista, difundir, utilizar los resultados, no solamente informar de vuestro proyecto. Y la evaluación vital, es también muy importante la información que introduzcáis sobre la evaluación, una evaluación que debe ser continua y que debe ser regular. Por tanto, repito, actividades posteriores, muy importante, un 30% de la nota que vais a tener, de la puntuación que vais a tener en vuestro proyecto. Impacto, los indicadores del impacto, cómo vais a medir que vuestro proyecto es transformador, que se sostiene en el tiempo, ¿de acuerdo? Impacto en el nivel local, regional, nacional, europeo, internacional y que el proyecto es sostenible en el tiempo. La difusión, un plan de difusión claro y realista para compartir los resultados del proyecto y una evaluación continua y regular. Bien, esto sería, digamos, el final de la redacción de vuestro proyecto. Luego tenemos otro apartado que es el resumen, pero digamos que aquí ya tendríamos toda la información. Después nos aparece en el presupuesto, aparece el presupuesto con la información que hemos incluido anteriormente. Si os fijáis, viene dividido por número de actividades. En este caso sería la ayuda que le correspondería a los participantes por el viaje, dependiendo de la banda de distancia que han introducido, cursos o actividades en cursos, las 2 movilidades que serían cursos y después el aprendizaje por observación. Tendríais la información también de apoyo individual para manutención y alojamiento. Si os dais cuenta, aquí aparece el número total de días de la movilidad, que recordad que habíamos añadido 12 días en Holanda, en Países Bajos, y 5 días, con el día de viaje son 6, entonces el apoyo individual es por la duración total de la actividad, incluyendo el día de viaje, y la duración del periodo por observación serían 10 días más 1 de viaje, con lo cual os daría un apoyo individual de 11 días. Bien, aparece automáticamente relleno también el apoyo organizativo, 350 € por movilidad solicitada, en este caso son 6, y después aparece tasas de curso que no está relleno. Atención, este es uno de los únicos. Este es el único apartado dentro del presupuesto que no sale relleno en este apartado. Tenéis que introducir la información manualmente. Número de actividad, en este caso sería cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero. Teníamos, si recordáis, 2 actividades de movilidad a Países Bajos, cursos de 12 días, si recordáis, de 2 semanas, 2 participantes. Y si recordáis los datos que habíamos introducido también, cursos estructurados a Francia de duración 5 días y eran 2 participantes. Esta información la tenéis que introducir manualmente solo para los cursos estructurados y, como os digo, tenéis que poner solamente la duración de la actividad. Tenéis que excluir el día de viaje. La duración total eran 13 días
pero el curso dura 12 días. La actividad era de 6 días, pero el curso 5 días. Tendríais que describir también los costes de apoyo para necesidades especiales. Si recordáis, teníamos una persona que tenía necesidades especiales, tendríais que describir los costes, por ejemplo, taxi al aeropuerto, si esta persona necesitara un taxi especial, y tenéis que incluir la información, el presupuesto, que serían en este caso 100 euros. Bien, tan solo nos quedaría ya redactar costes excepcionales. En este caso os remito al formulario comentado, porque los costes excepcionales solo son relevantes para los territorios ultraperiféricos, en este caso Canarias, y las condiciones vienen en el formulario comentado, ¿de acuerdo? Encontraréis el último apartado para redactar, que es el resumen del proyecto. El resumen no es un copia-pega de todo lo que habéis puesto antes, sino que sería un resumen consistente, y probablemente el evaluador es lo primero que vaya a leer, con lo cual os recomendamos que el resumen aporte información para que el evaluador se lleve una primera impresión de vuestro proyecto. Una traducción al inglés, tened especialmente cuidado con la traducción, porque la traducción de vuestro proyecto se va a publicar en la plataforma de resultados Erasmus Plus, a disposición de todo el mundo en la web. Por tanto, haced una buena traducción de vuestro resumen. Hemos terminado de cumplimentar, rellenar con la información de nuestro proyecto, y ahora tenemos que comprobar. Comprobamos el resumen de las organizaciones participantes. El ejemplo 1, recordad, es nuestra organización, nuestra institución. No hemos añadido ningún socio para Job Shadowing. No es un consorcio, lo que no estamos solicitando un proyecto como coordinadores de consorcio, por lo tanto, solo nos aparece una organización aquí. Aquí vienen las actividades que hemos solicitado: aprendizaje por observación, si recordáis, a Finlandia, 1, 2 participantes, y aquí siempre va a aparecer una, porque es una actividad Job Shadowing, otra actividad cursos estructurados. 2 participantes para Job Shadowing y 4 participantes para cursos estructurados. Tendríamos aquí la información económica de nuestro proyecto y tendríamos aquí la cantidad calculada total. 11.918 euros, que es lo que solicitáis. Bien, en este caso tendréis también que comprobar que el presupuesto se ajusta a vuestras necesidades y a las actividades que habíais planteado. La lista de comprobación, por favor, recordad leerla antes del envío, y tenéis información sobre el aviso de protección de datos y la declaración responsable. La declaración responsable debe ser firmada por el responsable legal de vuestra institución y debéis de adjuntarla antes del envío de la solicitud. En nuestra página web tenéis la información sobre cómo tenéis 2 opciones. Podéis firmarla de forma manual o de forma digital. Os recomendamos que lo hagáis, que sea una firma digital, ya que las posteriores comunicaciones con el SEPIE se harán con firma electrónica, pero tenéis las 2 opciones: firma manuscrita o firma digital. Tenéis que imprimir la declaración responsable, rellenar todos los campos, y tiene que ser la misma persona, el representante legal, la misma persona cuyos datos aparecen en el formulario de solicitud. Imprimiríais la declaración responsable, la firmaríais manualmente o digitalmente o de forma digital, y tendríais que añadirla como archivo adjunto a vuestra solicitud. ¿De acuerdo? Antes de proceder al envío en línea de vuestra solicitud, tendríais que adjuntar este archivo. No es necesario que añadáis ningún archivo más, a no ser que vuestra solicitud sea para un consorcio, y en ese caso deberíais añadir los mandatos de cada uno de los miembros o socios del consorcio. Bien, entonces hemos firmado la declaración responsable, la hemos añadido, hemos adjuntado el documento a nuestra solicitud y procedemos a validar nuestro formulario de solicitud. El formulario es válido. Hemos rellenado todos los campos y, por tanto, lo repasamos. Hemos leído la lista de comprobación, hemos enviado la declaración responsable, está adjunta la declaración responsable y enviamos en línea.
¿Los datos de su formulario están listos para ser enviados? Sí. Y aquí aparecerían los datos del envío y aquí tendríais que su envío se realizó correctamente. Bien, pues este es el final de la presentación. Me he extendido unos cuantos minutos más de lo que teníamos planeado. Me voy a despedir, os voy a dar las gracias, os pido disculpas por el retraso, porque nos hemos retrasado un poco más con toda la información que os he aportado. Y espero, lo único que agradecer, os agradezco vuestra asistencia y reitero nuestra colaboración. Si tenéis cualquier duda, contactad con nosotros vía email, vía telefónica, para solucionar cualquier duda que os pueda surgir esta semana antes del envío de vuestra solicitud. Recordad, 2 de febrero, 12 horas, hora peninsular, ¿de acuerdo? Y si podéis hacerlo antes, enviadlo unos días antes y después si hay alguna modificación, lo podéis de nuevo enviar. Muchas gracias en mi nombre y en nombre de mis compañeros, Carmen Cachero, Beatriz Tourón y Rafael Hidalgo, que han estado en el chat resolviendo vuestras preguntas. Espero que todas hayan sido resueltas y si no ha sido así, pues contactad con nosotros a nuestro correo de movilidad.adultos@sepie.es. Muchas gracias por vuestra asistencia y mucha suerte en vuestra solicitud.